Hola, soy João Calvino, soy alumno de la carrera de Medicina del cuarto semestre Grupo 1A y voy a presentar el tema transcripción. Algunas de las características de esta etapa es que 1. Se hace en el nucleoplasma. 2. No se necesita cebador. 3. Requiere gasto de energía. 4. No hay corrección de errores y se utilizan factores de transcripción. Una de las principales funciones de la doble cadena de ADN es expresar las informaciones contenidas en el material genético. Y el primer paso para la expresión génica es la transcripción. De ahí donde se va a sintetizar el ARN. La estructura del gen. ¿Qué es un gen? Un gen es un segmento de la cadena de ADN, o sea, una pequeña fracción de esa cadena. Es ahí donde se encuentran las informaciones o características genéticas, donde se van a encontrar las informaciones para el color de los ojos, cómo es el color del cabello y las demás características. Locus es el lugar específico en el cromosoma donde se encuentra el gen. Ese gen o esos fragmentos o segmentos de ADN están compuestos por exones y intrones. Esos exones son los segmentos de ADN que serán expresados en las células, y los intrones son los segmentos que no serán expresados en la célula. Los factores transcripcionales generales o basales son los que son requeridos para el inicio de la transcripción. Ellos van a se unir a la ARN polimerasa para dar inicio a esa transcripción a través de los promotores que rodean el sitio de inicio y determinan así la iniciación. Ese promotor de inicio es conocido como la caja, es donde se encuentra la caja Tata. La ARN polimerasa es la enzima protagonista en ese proceso de transcripción. Es la principal para hacer esse processo. Essa enzima atua de maneira contínua durante toda a unidade de transcrição e ela vai sintetizar a cadena de ARN no sentido 5' a 3', igual que a enzima ADN polimerasa. E ela vai atuar no início de maneira contínua, desde o sítio de início, indicado pelo promotor basal, e ela vai continuar sobre toda a cadena sintetizando até encontrar uma terminação. Existem 3 tipos de ARN polimerasa e cada uma delas vai atuar em um tipo de ARN diferente. Assim como a ARN polimerasa 1 vai sintetizar el ARN ribosómico y está localizado en el nucleolo. La ARN polimerasa 2 vai sintetizar el ARN mensajero y hace eso en el nucleoplasma. Y la ARN polimerasa 3 vai sintetizar el ARN de transferencia y el ARN 5S. Etapas de la transcripción. Inicio.
El inicio va a se referir a la síntesis de los primeros enlaces nucleotídicos de ARN. E a ARN polimerasa 2 ela vai permanecer nesse promotor, no promotor, mientras sintetiza os primeiros 9 enlaces. E a fase de início ela pode retrasar-se pela ocorrência de intentos abortivos, los cuales ocurre que la enzima sintetiza pequeños fragmentos, menos de 9 bases, y los libera. El inicio solo termina cuando la enzima comienza a alargar la cadena y abandona el promotor con el complejo de iniciación. Elongación. La fase de elongación requiere de las proteínas TF2E y TF2H, que se unen con la enzima ARN polimerasa, y ambas se requieren para iniciar el movimiento de la ARN polimerasa a lo largo de la cadena de ADN y el abandono del promotor basal. Estas dos proteínas que se unen a ARN polimerasa, ellas tienen varias actividades como ATPasa, helicasa y quinasa, que pueden fosforilar el dominio carboxiterminal de la ARN polimerasa. La elongación, la enzima ARN polimerasa se mueve a lo largo del ADN y sintetiza la cadena naciente de ARN. A la medida que la enzima avanza sobre el ADN, lo desenrolla para exponer un nuevo segmento de la cadena sencilla de ADN que fungirá como molde. La terminación. La terminación de la transcripción implica en el reconocimiento de una secuencia que contiene una región rica en guanosina y en una serie de 6 o más adeninas contenidas en el transcrito del ARN. En la transcripción del ARN se leería como la señal de poliadenilación que determina el final de la adición de nucleótidos a la cadena y la desintegración del complejo de transcripción. Es importante mencionar que existen una superposición de eventos de tal manera que los procesos de elongación, terminación y maduración del ARN heterogéneo nuclear son simultáneos, por lo que cuando termina la transcripción ya existe un ARN mensajero maduro y listo para el transportarse al citoplasma. El procesamiento del ARN o maduración, eso implica en que el transcrito primario, el ARN heterogéneo nuclear, necesita diversas formas para su maduración, para poder exportarse del núcleo y participar en la traducción. El proceso de maduración consiste en la adición de un capuchón de guanina modificada en el extremo 5' y la poliadenilación del extremo 3', el corte y empalme. En estas imágenes podemos ver el ARN heterogéneo nuclear aún sin pasar por el proceso de corte y empalme, donde hay presencia de intrones, y ya más abajo en la misma imagen podemos ver el ARN mensajero ya maduro con el capuchón de guanina y la cola de poliadenina. Corte y empalme.
El proceso de corte y empalme consiste en la remoción de los intrones. Son las secuencias intragénicas que no son codificadas da región codificadora. Y el empalme de los exones, que los exones y intrones también pueden empalmarse en más de una forma y generar variantes del ARN mensajero por corte y empalme alternativo. Edición del ARN. La edición es una forma de modificación post-transcripcional del ARN mensajero. En algunos casos genera cambios de un aminoácido importante por otro o codones de paro de la traducción y la generación de una proteína truncada. El proceso de edición solo se presenta en ciertos genes, en algunos tejidos o algunos tipos celulares. La regulación de la transcripción. Las diferencias fenotípicas que caracterizan a las diferentes células presentes en organismos multicelulares, a pesar de tener el mismo genotipo, se deben a la expresión diferencial de sus genes. El desarrollo y el fenotipo de un organismo pueden regularse por el producto génico, que interactúa con otros genes o con el ambiente en tiempo y espacio. A continuación les mostraré un video donde ocurre la transcripción. La transcripción es la síntesis de ARN a partir de un molde de ADN para que la información genética pueda ser utilizada por la célula. En los organismos eucariotas, la transcripción se inicia con la interacción del ARN polimerasa con el ADN en una región denominada promotor. Cuando ocurre esta interacción, las dos cadenas de ADN se separan y el ARN polimerasa cataliza la inserción de los ribonucleótidos trifosfato, con lo que se inicia la síntesis del ARN mensajero. Tras la transcripción de unos 30 nucleótidos, se añade un residuo 7-metilguanosina. La transcripción finaliza cuando el gen encuentra una señal de terminación. Entonces, el ARN se desprende y se le incorpora una cola de poliadeninas. Durante el proceso de maduración, al estar los genes fragmentados, se eliminan las secuencias sin sentido. El ARN mensajero procesado sale al citoplasma para ser traducido en proteína. Gracias por su atención. Chao.